¿Qué tal? Bienvenidos a La Economía. Se disipa algo la preocupación por la salud de la mayor economía del mundo. La creación de puestos de trabajo en Estados Unidos aumentó más de lo previsto en abril, mientras la tasa de desempleo se mantuvo estable según datos oficiales publicados este viernes. El número de empleos no agrícolas aumentó en 115.000 puestos en abril y la tasa de desempleo se mantuvo en 4,3%, sin cambios respecto a marzo. Los sectores con más crecimiento fueron los de la atención médica, el transporte y el comercio minorista. Las cifras superaron las expectativas de los analistas, mientras la confianza de los consumidores cae a mínimos históricos. Y como siempre buscamos a esta hora el análisis en Nueva York con nuestra compañera Ana Nieto. Ana, ¿cómo estamos? Una creación de empleo décimas por encima de lo esperado. ¿Se puede anticipar un cambio de tendencia para recuperar un mejor ritmo de crecimiento en el mercado laboral? Es un poco pronto para poder pensar que es el caso tras un año, el 2025, de mínimo avance y pérdidas de empleo al inicio del año 2026. Pero la cifra es positiva, sólida, según dicen los analistas, y deja la creación de empleo en lo que va de año con una media de 76.000 puestos de trabajo mensuales, cuando el año pasado en las mismas fechas esta media se quedaba alrededor de los 42.000. Hay que ver si el impulso, que llega en un mes con incertidumbres por la guerra, el costo de los combustibles y la implantación de la inteligencia artificial de momento, pues se mantiene. Y la verdad es que hay muchas cosas bastante positivas en este informe de empleo, como por ejemplo que no solamente es el sector de la salud el que está creando puestos de trabajo, también se crean en el comercio al por menor, en el transporte y la construcción. No obstante, hay debilidades. Cae la población activa, menos personas están buscando empleo y crece en 500.000 el número de personas que tienen un puesto a tiempo parcial porque no encuentran uno a tiempo completo, aunque sí lo querrían. Los salarios apenas suben. Este informe lo que deja muy claro a los analistas es que la FED va a tener que concentrarse en la inflación. No hay ninguna necesidad de momento de ponerse muy nerviosos por el empleo y no se cuenta de momento con que haya rebajas de tasas este año. Bueno, algo positivo al menos, pero a pesar de esa mejora, lo que no cambia positivamente es el sentimiento de los consumidores, que hasta hace muy poco ha sido el motor del crecimiento del país. ¿Qué está pasando? Pues la Universidad de Michigan toma el pulso al sentimiento de los consumidores 2 veces al mes, y en el primero, correspondiente a mayo, el índice ha pasado del mínimo histórico recogido en abril, que era de 49,8, a 48,2, incluso más bajo, un nuevo mínimo récord que tampoco esperaban los analistas. El problema, según revelan los consumidores, son los altos precios de la gasolina y con ello la percepción de que hay una subida en general del costo de la vida, una subida mayor del coste de la vida del que ya se notaba. Las perspectivas de largo plazo de la inflación siguen siendo muy elevadas, del 3,4%, muy por encima del 2%, que es el objetivo de la Reserva Federal, y esto es algo que puede preocupar y mucho a la autoridad monetaria, porque es un clima que crea una posibilidad de subida de precios. La caída de la confianza llega en un momento en el que parece que mejora el empleo, hay crecimiento en la economía y hay mucha inversión de inteligencia artificial. Y la bolsa está en récord todos los días, o si no, la mayor parte de ellos. Lo que es innegable es que hay una desconexión entre datos macroeconómicos y la realidad tangible, que es una de las realidades que deja una economía que a nivel social está funcionando con muchísimas desigualdades. Eso es lo que parece, Ana. Muchísimas gracias por este análisis. Saludos. Gracias, Rosa. El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio advirtió este viernes de nuevas sanciones a Cuba. Esto después del embargo petrolero a la isla, que ha provocado importantes apagones en los últimos meses, y de que el 1 de mayo el presidente Trump firmara una orden ejecutiva que autoriza sanciones contra empresas y personas no estadounidenses que hagan negocios con la isla en sectores económicos estratégicos. En La Habana se ve con cada vez más preocupación la creciente presión que Estados Unidos ejerce sobre la isla. Y es que el gobierno estadounidense anunció nuevas sanciones. En esta ocasión afectan al conglomerado militar Gaesa, que controla gran parte de la economía del país, y también al consorcio conjunto del sector del níquel entre el Estado cubano y la minera canadiense Sherritt, que ya se apresuró a anunciar el fin de sus actividades.
El ministro cubano de Exteriores rechazó las sanciones en términos enérgicos y en un mensaje en X subrayó que con las medidas adicionales de castigo colectivo, el gobierno de Estados Unidos confirma su intención genocida contra la nación cubana. Cuba enfrentó en los meses anteriores constantes apagones a nivel nacional que en algunos casos se prolongaron varios días. El bloqueo petrolero estadounidense ha obligado a limitar el sistema de transporte y a racionar la gasolina. Varias aerolíneas suspendieron además sus vuelos debido a la escasez de queroseno. Muchos pierden la esperanza ante una crisis que se agrava. Yo lo que temo es que no hay una solución real como sociedad, ¿no? Que no hay una solución real, que no haya un cambio real. Eso es lo que realmente uno teme, que sigamos en la misma agonía, de no poder llevar un plato de comida a la mesa, de no poder dar una buena educación. El gobierno cubano insiste en que las sanciones estadounidenses que pesan sobre la isla desde hace décadas son la causa principal de la crisis económica y social. Washington continúa ejerciendo presión con la intención de provocar un cambio de poder en Cuba. Y para comentar estas informaciones tenemos el placer de saludar a Pavel Vidal, profesor de Economía de la Universidad Javeriana de Cali. Bienvenido, Pavel, y gracias por estar con nosotros. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, avanzó este viernes que se impondrán más sanciones a Cuba. ¿De qué medidas podrían tratarse en este caso? Pues la verdad que no sé qué más se le puede ocurrir a Marco Rubio, ¿no? Ya esto es, como se decía, asfixiar una economía que ya está prácticamente moribunda, paralizada. Se está atacando la posibilidad de mantener operaciones. El principal conglomerado, que es militar, pero que controla el 40% de la economía, que es Gaesa, y se está... todo esto derivó en una salida de la principal empresa extranjera en Cuba, que es Sherrit. Entonces es una economía que ya ha perdido sus principales fuentes de ingresos asociados al turismo, asociados a los acuerdos con Venezuela, que tiene un bloqueo petrolero que está prácticamente paralizada. Entonces, realmente la economía cubana ya con estas últimas sanciones queda en un completo aislamiento, podríamos decir. Estados Unidos dice que las sanciones van dirigidas contra las empresas, por ejemplo, el conglomerado militar Gaes, como decías, o la minera canadiense Sherritt, y no contra el pueblo cubano. ¿Es esto así? ¿Quién se ve más afectado por estas medidas? No, aun cuando en la letra estas sanciones parecen ser sanciones focalizadas, en realidad, como la economía cubana es una economía dominada por empresas estatales, una vez que el Estado está en una situación complicada desde el punto de vista financiero, eso afecta a todo el mundo. Es decir, de aquí nadie se escapa. Esto afecta, bueno, estamos viendo a empresas extranjeras, porque son medidas con un carácter extraterritorial, afecta a empresas estatales, empresas militares, pero también afecta al sector privado y muchísimo más al consumidor y la familia, ¿no? Que son los que sufren al final las consecuencias de las sanciones. Así ha sido históricamente y hoy en día es incluso mucho más duro este golpe, porque es una economía que no tiene capacidad de evadir sanciones. Históricamente, el gobierno cubano, diversificando la geografía de su comercio internacional, buscando inversiones y otros socios comerciales en distintas regiones, pues logró hasta cierto punto evadir el impacto de las sanciones. Hoy en día, debido al carácter extraterritorial y también debido a la falta de credibilidad en la economía cubana, a lo único que puede aspirar el gobierno cubano es, por supuesto, algún tipo de negociación con Estados Unidos y tratar de lograr algún tipo de ayuda humanitaria, pero ya lo que son financiamientos, comercio, inversiones, prácticamente quedan descartados. Pavel Vidal, muchísimas gracias por esta entrevista, por tu tiempo. Vamos a continuación con otros temas económicos de la jornada de forma resumida. A 6 meses de asumir en Bolivia, el gobierno de Rodrigo Paz convocó a los principales sindicatos a una reunión en la ciudad de Cochabamba para este sábado. El encuentro busca limar asperezas con los gremios mientras obtener respaldo para implementar recortes en el Estado. Entre tanto, persisten las protestas de afiliados a la Central Obrera Boliviana que exigen un aumento salarial del 20% y en defensa de las empresas estatales.
La Comunidad Andina de Naciones ordenó a Colombia y a Ecuador levantar en un plazo de 10 días los aranceles y restricciones comerciales impuestos entre ambos países en los últimos meses. La institución considera que incumplen las normas de libre comercio del bloque. Bogotá y Quito establecieron aranceles de hasta el 100% debido a tensiones por la inseguridad y el tráfico de drogas en la frontera común. El índice de precios de los alimentos que calcula la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura subió en abril por tercer mes consecutivo. Las razones son los elevados costes energéticos y las secuelas del conflicto en Oriente Medio. Además de cereales y aceites vegetales, se registra un sensible aumento del precio de la carne. Los reguladores de la Unión Europea han decidido dar más tiempo al gigante tecnológico Google para responder a las preocupaciones de una investigación del bloque sobre mercados digitales. Según se informó desde Bruselas, una propuesta previa de la compañía fue considerada insuficiente. La Comisión Europea afirma que Google está colaborando para encontrar una solución que aborde las preocupaciones del caso en interés de las empresas y los ciudadanos europeos. La Unión Europea quiere que la empresa abra su sistema operativo a servicios de inteligencia artificial de la competencia. Bruselas ha acusado al gigante tecnológico de infringir la ley de mercados digitales, cuyo objetivo es limitar el poder de los consorcios digitales, y no descarta una posible multa. Y las exportaciones alemanas registraron un crecimiento inesperado en marzo pese a la guerra en Oriente Medio. Según la Oficina Federal de Estadística alemana, aumentaron en medio punto con respecto a febrero hasta alcanzar casi 136.000 millones de euros, con un alza interanual del 1,9%. La mayor parte se dirigió a la Unión Europea. Sin embargo, la política comercial de Donald Trump golpea a las empresas alemanas. Las exportaciones hacia Estados Unidos se registraron su mayor caída desde la pandemia, más del 21% interanual en marzo, y Trump amenaza con subir los aranceles de nuevo. Pese a todo, Estados Unidos sigue siendo el principal mercado exterior para la industria alemana. Y con esto terminamos este informativo de economía. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros y hasta la próxima. Buen fin de semana para todos.